pero ha sido una bendición la vida de ellos, y tener el privilegio de poder conocer al Señor es algo que nos hace servirle con pasión y también esforzarnos cada día por honrar su nombre. Y ellos siempre lo han procurado, siempre lo han hecho, y con toda libertad y con toda confianza. Yo sé que usted va a abrir su corazón hoy para recibir la palabra. Voy a recibir en esta mañana, recibamos a Pastor Sama Víctor Bravo. Es una bendición que esté con nosotros, y dejo este lugar. Gracias, hermano. Los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Amén. Para mí es un placer estar aquí con ustedes esta mañana, compartir este hermoso tiempo de adoración al Señor, porque el Señor es digno de recibir toda la honra y la gloria. Amén. Y le agradezco mucho al pastor Ramón por esta invitación que me ha hecho venir a estar con ustedes un momento, ¿verdad? Gracias hermana Michelle, gracias a toda su familia. Tenemos años de conocernos, ¿verdad? y bueno, han sido una bendición para nosotros, y gracias a Dios, porque bueno, yo he aprendido mucho de ellos, y hoy he venido a compartirles algo que Dios puso en mi corazón. No tengo ninguna duda que esta palabra es de Dios, porque cuando estuve pidiendo la dirección del Señor, el Señor me dio esta palabra. Ajá. Y dispóngase en esta hora, porque yo creo que después de hoy el Señor tiene algo muy especial para cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Les invito a que abramos nuestra Biblia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Salmos capítulo 25, versículo 4. Y luego vamos a leer el capítulo 86, el versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu hermosa presencia. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Aquí hay personas con un corazón dispuesto a recibir de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y que en esta hora, Señor, podamos recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, para siempre. Amén. Amén. Salmos 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amén. Salmos 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aleluya. Sigan sentados, por favor. Gloria a Dios. Hay algo que el Señor puso en mi corazón para cada uno de ustedes, y es que Dios quiere enseñarnos a andar en sus caminos. Ajá. No solamente Él nos llama a creer, ese es el principio de un andar con Dios, pero en ese proceso hay varias cosas que vamos a enfrentar, hay varias situaciones que tenemos que ver, y el Señor nos dice en este tiempo que debemos andar en sus caminos. Amén. El salmista por eso decía: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, tus veredas. Y varias veces en la Biblia encontramos caminos, veredas, sendas. Amén. ¿Y saben por qué? Porque desde el principio de los tiempos los hombres de Dios han sido caminantes.
no han sido personas que estén estáticas en un solo lugar. Es como ahora el Señor nos llama a caminar, amén. En medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia, en medio de cualquier situación, el Señor le dice: dile a este pueblo que marche. No importa con que el mar esté enfrente, no importa con que un enemigo esté enfrente. Dios nos ha dado una visión. A ustedes les ha dado una gran visión, amén. Cada iglesia es distinta. A cada iglesia, en cada región, Dios le da una visión y una unción muy especial. Y en cada visión y en cada lugar no es tan fácil que la iglesia se desarrolle. Que las puertas del infierno a veces se quieren oponer, ¿verdad? Y se quieren frenar el avance de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya, amén. Y hermanos, el Señor nos da la orden de marchar. No podemos quedarnos estáticos. Porque desde cuando el mundo se iba a terminar, cuando Dios se había enojado con el ser humano por tanta maldad, hubo un hombre llamado Noé, que no estaba involucrado en las cuestiones de pecado, de violencia y de maldad. Dice la palabra ahí en Génesis capítulo 6, versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Después de que la creación de Dios se había deteriorado y al Señor le había dolido en su corazón, y él había determinado terminar con toda la creación, hubo un hombre que había caminado con Dios. Un hombre que era varón justo. Amén. Puede ser justo en medio de esta generación maligna y perversa. Y no solamente justo, dice que era un hombre perfecto. Amén. Y dice perfecto en sus generaciones, porque Noé pues vivió mucho tiempo. Vio muchas generaciones desde niños hasta que se casaron, y gente que conoció que era era gente buena y después se convirtió en gente mala, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: con Dios caminó Noé. Y al caminar con Dios, él hizo que el resultado fue que Dios no destruyera en su totalidad a la raza humana. Al encontrar lo perfecto, con él empezó de nuevo el Señor, un nuevo comienzo. Amén. Cada uno de nosotros podemos tener un nuevo comienzo. Podemos darle un nuevo comienzo, un reseteo a nuestra sociedad. En Tulancingo, en Hidalgo, en los diferentes lugares donde se encuentre, usted puede caminar con Dios como Noé y puede darle un nuevo comienzo. Amén. Gloria a Dios, porque no todo está perdido. Aleluya. Y luego vemos a otro hombre de la Biblia llamado Abraham. Dice la palabra del Señor, Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, agarra tus cosas, sal de ese lugar. Yo tengo algo mejor para ti. Amén. A veces tenemos que dejar nuestro lugar de confort. A veces nos acostumbramos. Todos tendemos a acostumbrarnos a ciertas cosas. Pero el Señor nos habla y nos dice: yo tengo algo mejor para ti y te lo voy a mostrar. Pero necesitas caminar por fe. Necesitas caminar por fe. Necesitas creerme. Necesitas creerle al Señor. Génesis 17:1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. ¿Cuántos se gozan porque tienen a un Dios todopoderoso?
¿Cuántos se gozan porque no solamente tienen una religión, verdad? La religión no hace nada por la gente. Dios es el que hace algo poderoso en nuestras vidas. Y un día el Señor te dijo: deja esa religión, deja ese pecado, deja ese lugar donde estás. Yo quiero que tú me sigas, y yo tengo algo mejor para ti. Aleluya. Dice la palabra del Señor que a Abraham, el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí, pero le dijo: sé perfecto. O sea, el caminar con Dios no es un caminar común. Hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero están atadas por el pecado. Yo creo, yo conozco. Hay personas que conocen más filosofía que nosotros, tal vez hasta más teología, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que puedas caminar con Dios y puedas descubrir su propósito. Gracias a Noé, el mundo siguió habiendo gente y animales. Y gracias a Abraham surgió un pueblo. Y del pueblo de donde fue fundador Abraham nació el Salvador del mundo. ¿Verdad que cambió el rumbo de la historia, hermanos? Y luego vemos, hermanos, igual a otro hombre que cambió el rumbo de una nación, Moisés. Amén. También vemos en la palabra del Señor, y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús fue un caminante. Iba caminando, iba enseñando. Iba caminando, iba enseñando. Ahí en San Marcos capítulo 6, versículo 6 dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Tampoco el Señor fue un hombre estático. Él no dijo: yo soy el Salvador, voy a estar en un trono, voy a estar en un solo lugar, los que quieran que vengan. Él conocía la necesidad de la gente y fue a la gente. Amén. Él sabía que había necesidad y él empezó a recorrer las aldeas. Y muchos en las aldeas fueron salvos, encontraron una relación con Dios. En los pueblos, dice que en los alrededores, el Señor fue a sanar, fue a multiplicar, fue a liberar. Amén. El Señor estuvo, no solamente eso, aún estuvo enseñando. Y enseñaba grandes verdades que el Padre Celestial le había dado a él. Amén. Y también eso cambió el rumbo de la historia, ¿verdad? El Señor fue el mayor alcance que tuvo. Porque el Señor vino a todo el mundo, ¿verdad? Dios amó al mundo. Sin embargo, en el lugar donde él estuvo, donde él creció, ahí fue una bendición. Amén. Así es que ustedes, si tienen varios grupos, varias misiones, varios lugares, eso es bíblico. Están caminando con Dios. La palabra poderosa del Señor está siendo sembrada en los corazones. Y la palabra, como una semilla, tiene suficiente poder para dar fruto, mis amados hermanos. Amén. Eso es lo que hacía el Señor. Él caminaba, recorría las aldeas, enseñando. El pueblo de Dios, la gente de Dios, son personas que caminan, que no están estáticas en un solo lugar. Son personas que recorren, que van, que tocan, que sanan, que enseñan. El Señor nos dio un mandamiento y nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Que no nos quedáramos estáticos en un solo lugar. Los hombres de Dios que caminaron lograron grandes cosas, cambiaron el rumbo de la historia. Y si nosotros queremos cambiar el rumbo de la historia, nosotros debemos aprender a caminar con Dios. Es muy importante, mis amados hermanos, andar en los caminos de Dios. Yo quiero enseñarles otra cosa. Ahí en el Salmos capítulo 103 versículo 7 dice la palabra del Señor: sus caminos notificó a Moisés.
y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Hermanos, aquí tenemos dos revelaciones. Tenemos dos grupos diferentes. Primero, tenemos dos personas o dos tipos de personas. Moisés fue uno. Y luego los hijos de Israel. Amén. Tenemos aquí dos destinos diferentes. ¿Cuál fue el destino de los hijos de Israel y cuál fue el destino de Moisés? Amén. La primera revelación es que a Moisés le reveló sus caminos. Amén. Y la segunda es que a los hijos de Israel le reveló sus obras. Amén. La palabra camino quiere decir un estilo de vida. Amén. Quiere decir carácter. Quiere decir forma o manera de ser. La palabra quiere decir cómo vivimos la vida. Ajá. Dice la palabra que el Señor le reveló a Moisés sus caminos. Pero también dice que le reveló a los hijos de Israel sus obras. Las obras. ¿Qué significan las obras? Las obras significan hazañas, logros, desempeños o proezas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay mucha diferencia entre las dos cosas, entre estos dos tipos de personas que vivieron en el tiempo del Señor. Hermanos, cada grupo estaba enfocado en una de las dos revelaciones, en los caminos o en las obras de Dios. El texto nos dice que Moisés se enfocó en los caminos y que los hijos de Israel se enfocaron en las obras de Dios. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia? Al andar en los caminos de Dios, Moisés conoció el carácter de Dios. Amén. Lo conoció a Dios en una manera más profunda, mis amados hermanos. Amén. En cambio, los hijos de Israel murieron en el desierto. Ajá. Vean, Moisés ni siquiera estaba en el pueblo cuando el Señor lo llamó. Él andaba allá pastoreando las ovejas de su suegro cuando el Señor le llama. En ese tiempo ya había mucha gente gimiendo por libertad allá en Egipto. Y el Señor manda a Moisés, él va, pero bueno, pasa toda la historia, son liberados con la mano poderosa del Señor. Amén. Y después el Señor le revela a Moisés los caminos. Moisés empieza a andar en los caminos de Dios, caminos de santidad, caminos de fe, caminos de grandeza, amén, caminos de poder, caminos de justicia. Y él empieza a conocer a Dios en una forma profunda, empieza a conocer el carácter de Dios, amén. Y los hijos de Israel solamente conocen sus obras. ¿Y qué es lo que pasa? Mueren en el proceso de ir a la tierra prometida. Hay un peligro en solamente querer las obras de Dios. Es muy importante que el pueblo de Dios aprenda a andar en los caminos del Señor. Amén. Hermanos, los caminos revelan lo que Dios es, el carácter de Dios, cómo es Él, cómo actúa Dios, la naturaleza de su divinidad. Aleluya. O sea, cosas que ojo no ha visto y que oído no ha oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le conocen. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos o andamos en los caminos de Dios, también podemos saber cómo actúa Él. ¿Cuál es su naturaleza? Aleluya. Sin embargo, hermanos, las obras revelan solamente lo que Dios hace. O sea, también son cosas prodigiosas. Ajá. Pero sin embargo, aquí hay algo bien especial. Dice que Dios, aquí la diferencia de los caminos y las obras de Dios es que Dios siempre será el mismo. Ajá. Y no siempre hará lo mismo. O sea, los caminos de Dios es conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios. Y las obras de Dios es ver lo que hace Dios solamente. ¿Me entiende? Ajá, es algo distinto.
solamente mirar en las obras. Aquí estamos viendo algo importante. El Señor siempre es el mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Él es eterno. Él no cambia. Su amor no cambia. Su poder no cambia. ¿Sí? Pero sus obras sí cambian. Ajá. Y esas son precisamente las obras. El Señor siempre seguirá siendo el mismo perfecto. Seguirá siendo siempre fiel. Seguirá siendo justo. Seguirá siendo amoroso. Seguirá siendo inmortal. Él siempre seguirá siendo omnipotente. Amén. A su nombre. Aleluya. Y hermanos, hay un peligro en poner nuestra confianza en las obras de Dios, que aunque son prodigiosas y aunque son poderosas, cambian. Ajá. Hoy sí hace algo, mañana no lo hace. Eso no significa que él ya no sea fiel, ni sea perfecto, ni sea amor. Simplemente Él hace las obras conforme a sus propósitos. Ajá. Si Dios tiene propósitos para una persona, lo va a librar de todas las que le vengan. Ajá. Y si el propósito de Dios ya terminó con esa persona, de la nada se va con él. O el Señor lo llama. Porque Dios tiene todas las cosas bajo su perfecto control. Aleluya. Hermanos, aquí el carácter de Dios no cambia. Entonces Moisés fue tras la naturaleza de Dios. Voy a conocer a Dios. Voy a ver quién es Dios. Israel fue tras las obras que Dios hace. Los caminos de Dios, hermanos, detrás de los milagros, es quien se enfoca en las obras, se enfoca en lo que Dios hace, olvidando conocer el corazón de Dios. Amén. El carácter es permanente. Las obras de Dios son fluctuantes. Ajá. Cuando hoy, hermanos, ¿cuántas personas hay hoy que dejaron de caminar con Dios simplemente porque no recibieron su milagro? Porque tal vez alguien vino y les dijo, hoy vas a sanar, y no sanaste. Pero eso no significa que Dios no sea Dios, que no esté sentado en su trono, que no tenga todo poder. Dice la Biblia que a los que conforme a su propósito son llamados, a esos, aún las cosas malas, Dios las transforma para bien. Ajá. Entonces, amados hermanos, hay personas que han dejado de caminar con Dios porque no recibieron. Tal vez vino un predicador que les habló acerca de la economía y dice, pues ya pasaron años y yo no he recibido lo que me dijeron. Ajá. Siguen mis deudas. Una hermanita un día me dijo a mí, pues yo siempre doy para Casa de Pan y mi alacena está vacía. Hay algo raro ahí. Es que Casa de Pan es un ministerio que tenemos ahí en la iglesia. Cada vez que participamos de la mesa del Señor, llevamos de la despensa de nuestra casa algo para armar una despensa grande o unas despensas grandes. Entonces, cuando nosotros andamos solamente en las obras, hay gente que anda por conveniencia. Y eso es andar tras las obras de Dios solamente. No quieres conocer a Dios, quieres un Santa Claus. Ajá. Señor, dame esto, si no me enojo. Dame el otro, dame aquello, dame mi sanidad, dame un carro nuevo, dame una casa. Y hay un peligro ahí, mis amados hermanos. Hermanos, eso es enfocarse en las obras. Y eso es conocer a Dios por medio solamente de las experiencias. Así como los hijos de Israel no pudieron entrar en la tierra de la promesa, hay muchos creyentes que no han entrado en la tierra prometida. Ya casi hasta se hace una doctrina esto de que estamos en un desierto. ¿No lo han escuchado todo el tiempo? Es que estoy en un desierto. Y luego pasan otros días y estamos en un desierto y seguimos en el desierto. Oiga, hermanos, en el desierto se tiene que terminar. Y los que viven mucho tiempo en el desierto mueren en el desierto, hermanos. Porque de Egipto a la tierra prometida eran 11 jornadas solamente. Una jornada es un día. En 11 jornadas eran 11 días.
Pero los hijos de Israel querían las obras de Dios. Mientras Moisés estaba, Señor, tú eres santo. Estoy allá en el monte Sinaí viendo cómo el dedo de Dios escribe la ley para el pueblo. Los hijos de Israel, queremos agua. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Extrañamos las ollas de carne. Extrañamos los melones y las cebollas. Danos agua, nos sacaste a morir. Un pueblo quejoso en el desierto. Y dice la palabra del Señor, tentaron a Dios. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Siempre pidiendo, nunca adorando. Ya el Señor se molestó tanto. Y no los acabó ahí, porque hubo un hombre intercesor que andaba en sus caminos y que le dijo, Señor, ya tranquilízate. Si los quieres destruir, primero borra mi nombre del libro de la vida. Ese se llamaba Moisés. ¿Por qué tuvo la capacidad de interceder? Porque él andaba en los caminos de Dios, no solamente en las obras. Ajá. Usted que ha vivido la vida cristiana, no solamente trate de vivir por obras. Si el Señor nos hubiera querido hacer ricos, nos hubiera mandado un economista. Si el Señor hubiera querido que no tuviéramos ninguna enfermedad, nos hubiera mandado un médico. Pero el Señor sabía que el principal problema del hombre es el pecado y la condenación. Entonces nos mandó un Salvador. Y cuando aprendemos a caminar con Él, dice la palabra del Señor que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Tenemos que hacer, hermanos, un balance. Ajá. Y tenemos que saber dónde tenemos nuestro enfoque. Porque en la experiencia que tenemos en el ministerio, nos damos cuenta que hay muchas personas, pero no todos se quedan en la iglesia, porque ellos esperaban otra cosa. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, Dios nos da la capacidad de enfrentar los problemas, las enfermedades, las dificultades, la persecución. No significa que ya no va a haber nada en nuestra contra. Significa que ahora tenemos poder para vencerlo. Amén. En las obras de Dios. Entonces el Señor dice, todo aquel que me ha seguido, que ha oído mi voz, debe ser un caminante. Debe tener un objetivo claro para que pueda cambiar el rumbo de su historia. Amén. Y dice la palabra del Señor, es importante que mi pueblo pueda o aprenda a andar en mis caminos. Amén. Y hermanos, ahora podemos decir, ¿cómo podemos andar en los caminos de Dios? ¿Cuáles son esos requisitos o esa manera de andar en sus caminos? Vamos a tomar un ejemplo de ahí de Génesis capítulo 5 versículo 24. De otro hombre que caminó con Dios, llamado Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se dan cuenta del resultado de caminar con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí esperan desaparecer un día de esta tierra? ¿Verdad, hermanos? Porque un día el Señor mismo, Dios, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y encontraremos al Señor en el aire, en las nubes, y estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. El resultado, hermanos, de caminar en los caminos de Dios es que Dios nos llevará a su presencia. No moriremos en el desierto. La prueba tiene que terminar. No todo es prueba en la vida del cristiano. Sí hay tiempos de prueba, pero estos tiempos de prueba son superados con la victoria que Cristo nos ha dado. ¡Aleluya! Apláudale al Señor, porque su victoria es nuestra victoria. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Aleluya. Mis amados hermanos, andar en los caminos de Dios significa simplemente vivir
en la presencia de Dios. Andar en los caminos de Dios es una vida regulada por su voluntad. Amén. Andar en los caminos de Dios es una vida inspirada por su espíritu. Andar en los caminos de Dios es una vida dedicada a sus propósitos. Aleluya. Comprende varias cosas. Primero, para que nosotros podamos aprender a andar en los caminos de Dios, debemos tener una rendición total. Díganlo todos, una rendición total. Dice total, ¿verdad, hermanos? Una rendición total. Miren, el nombre de Enoc, el que acabamos de leer aquí en la palabra del Señor en Génesis 5:24, Enoc significa dedicado. Dedicado. Uno entregado a Dios para quedar amoldado a su mente y a su voluntad. Amén. Entonces eso es un hombre dedicado, uno que se ha entregado a Dios. Y cuando se ha entregado a Dios, ese hombre o esa mujer se amolda a la mente de Dios, a la voluntad de Dios. No esperemos que Dios se amolde a nosotros, porque nosotros somos unos imperfectos. Nosotros cambiamos, variamos, pero Dios es perfecto. Amén. Y nosotros tenemos que ser amoldados a la mente y a la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que tener una rendición total. Una vez que ha conocido a Cristo, que ha dicho yo reconozco el amor de Dios, la gracia de Dios sobre mi vida, me sane o no me sane, yo le entrego mi corazón. Sé que hay algo mejor allá en el futuro, allá con Cristo. Amén. Y entonces usted se empieza a amoldar a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Espíritu de Dios, a lo que le enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces usted sabe que usted ya no es de esa vieja naturaleza pecaminosa, sino que ahora Dios no lo ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén. Aleluya. Entonces usted debe ser una persona dedicada a Dios. Número 2. Debe tener una comunión ininterrumpida. ¿Una comunión qué, hermanos? Dice ahí en el libro de Amós capítulo 3 versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Verdad que no? Pues mejor cada quien agarra por su lado, porque no están de acuerdo. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Uno lo ve negro, otro lo ve blanco. A uno sí le gusta, a otro no le gusta. Eso no es vida, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces el Señor quiere que una vez que nosotros digamos: Señor, yo voy a decidir a andar como dice tu palabra. Cuando decimos eso, ahora ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora Dios, ya estamos de acuerdo con Dios. Y ahora empezamos a caminar con Él, una vida ininterrumpida. Amén. Dice el dicho popular que una buena compañía hace corto el viaje. ¿Sí o no? A veces yo viste que cuando la gente va platicando y va con una persona que le gusta platicar, hasta va despacito. Y luego uno que ya lleva prisa, uno lo quiere rebasar. Le digo, no quiere llegar a su casa, creo no lo esperan. Pues va platicando. O se tarda. Porque, y luego, no, pues hasta se me hizo el viaje bien rápido. Hermanos, cuando andamos con el Señor Jesús, a pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles, el camino no se nos hace largo. Amén. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Para aprender a andar en los caminos de Dios, también necesitamos tener un progreso continuo. Amén. Caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él. Este es otro asunto distinto. Es que para que nosotros podamos conocerle, necesitamos leer las Sagradas Escrituras. Para conocer a Dios, necesitamos leer la Biblia. Para conocer su carácter, necesitamos leer su palabra. Amén. Y esto debe ser un proceso continuo. Caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él.
Dice la palabra del Señor, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La luz en este camino resplandece más y más, y no hay detención con él. Amén. Nosotros podemos andar en el camino de la vida, y hay muchas cosas que pudieran hacernos tropezar, porque antes a nivel social teníamos algo un poco más moral que nosotros considerábamos así. Ahora, al ser legal es permitido. Ajá. Y bueno, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, que cada uno de nosotros debemos de poner la palabra de Dios como una lámpara a nuestros pies. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Dice la palabra del Señor que la noche está avanzada en este tiempo. Amén. Que debemos desechar las obras de las tinieblas y debemos vestirnos con las armas de la luz. Aleluya. Tenemos que tener un proceso continuo de conocer al Señor. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted se puede levantar a las 5 de la mañana y todavía ve estrellas. 6 de la mañana empieza a clarear. 7 de la mañana, qué hermoso sol ha salido, ¿verdad? Pero a las 12 del día es el día perfecto. Ha sido un proceso, pero el día es perfecto. Ajá. Entonces, el conocer a Dios lleva un proceso. Ajá. Y ese proceso es para que nosotros podamos tener un proceso continuo delante de Él. Tenemos, hermanos, el siguiente es, para andar en los caminos de Dios, es tener una completa separación del mundo. Amén. No podríamos nosotros imaginar a Noé o a Abraham o a Enoc tomando parte de los pecaminosos placeres del mundo, ¿verdad, hermanos? No podemos imaginar eso. Porque dice la Biblia que, por ejemplo, Noé era perfecto. Enoc caminó con Dios. Abraham, el Señor le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, no, el Señor no comparte su gloria ni su santidad con el mundo, mis amados hermanos. Tenemos que tener una línea bien marcada. El Señor nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, debe de negarse a sí mismo, debe tomar su cruz a cada día y sígame. Ese es el verdadero discipulado. Ajá. Ese es el verdadero discipulado. Dice ahí en Levíticos capítulo 20, versículo 7: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Tenemos que despojarnos de todo pecado. Tenemos que despojarnos de toda malicia, de toda maldad, porque Dios es luz. Y los que aman la luz no caminan en tinieblas. Los que aman la luz no caminan en tinieblas. Aquellos que desean caminar en los caminos de Dios deben de tener una perseverancia inquebrantable. Amén. Dice la Biblia que Enoc vivió 365 años. 365 años vivió Enoc y desapareció. ¿Por qué desapareció, hermanos? Porque caminó con Dios, porque Dios le llevó. ¿Por qué le llevó? Porque caminó con Él. Amén. ¿Cuántos años llevas caminando en la vida cristiana? Digo, si no naciste en la cuna del Evangelio. Ajá. Y aún a veces nacemos en la cuna del Evangelio y como que nos descarriamos un poquito. Pero el Señor nos hace volver a su redil. Amén. Pero aún si eres nuevo, si tienes poco en caminar en los caminos de Dios, tienes que tener una perseverancia inquebrantable. Amén. No una vez a la semana, ni tampoco unos minutos por la mañana o por la tarde. Conocíamos a un joven
que en la semana le daba vuelo, pero era del grupo de alabanza. El sábado se echaba un ayuno hasta las 12 del día y pensaba que estaba listo para el domingo. En serio. Eso no es caminar con Dios todo el tiempo, mis amados hermanos. Nosotros no podemos tapar todo lo malo que hicimos en la semana con un solo día. Tenemos que caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Amén. No solamente unos minutos o por la mañana o por la tarde, sino de continuo, en medio de todos los cuidados y las pruebas de la vida. En medio, hermanos, de la vida normal en familia. Estamos en familia, pero estamos caminando con Dios. Vamos al trabajo, pero estamos caminando con Dios. Amén. Estamos viajando, pero el Señor está con nosotros. Amén. Enoc no era una ermita. Ajá. O sea, no era uno que estaba metido solamente en una capilla, en una iglesia, ahí enclaustrado ahí. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice que seamos santos, no dice que seamos ídolos. Ahí solamente, en una capilla. Nosotros somos personas normales. Tenemos vidas de trabajo. Algunos trabajan en empresas, otros son obreros, otros agricultores, otros albañiles, otros ingenieros, sea lo que sea. El Señor quiere andar con usted todos los días de su vida. Amén. Hemos visto, él no era un ermita que estaba ahí metido, decir no, para que yo esté santificado, no voy a salir al mundo exterior. Tampoco era un prisionero. Ajá. Tenemos que aprender a vencer, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a enfrentar nuestros enemigos. El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Luego el segundo enemigo que tenemos es el diablo. Ajá. Tenemos el reto de vencer el pecado. Gloria a Dios. Pero hermanos, entonces tenemos que tener una perseverancia inquebrantable. Para andar en los caminos de Dios debemos tener una confianza sin temor. ¿Confianza sin qué, hermanos? Sin temor. ¿Cuántos viven con temor en estos días? No tenga miedo. No tenga miedo porque el Señor está con usted. Usted puede decir como el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Gloria a Dios. Tú estás conmigo. Ajá. Aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. ¿Sí lo pueden creer, hermanos? O sea, nos rodea el virus, nos rodea la pandemia, pero nosotros debemos estar confiados, sin temor, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No significa que seamos imprudentes. Yo no estoy diciendo que no se eche gel, que no estoy diciendo que no se cubra con la mascarilla. Yo lo que estoy diciendo es que no tenga miedo. O sea, báñese, póngase su gel, póngase su mascarilla, pero no tenga miedo, salga, empiece a caminar, porque usted sabe que Dios está con usted. Amén. ¿Por qué hemos de temer? Si dice la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Confianza sin temor, porque Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Aleluya. Esto, mis amados hermanos, nos da una intensa santificación. También una intensa satisfacción en la vida que nosotros llevamos. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Anduvo con Él, estuvo consagrado, fue persistente, y dice la palabra del Señor que Él tuvo una satisfacción.
Es como si alguien decía, yo doy testimonio de esta persona que es justo. Cuando dan testimonio de alguien, y un testimonio bueno, es lo que dieron testimonio fíjense, Enoc fue desde Génesis, en Hebreos, que se supone que el apóstol Pablo escribió a los hebreos. Él dice, se dio testimonio de que hubo un hombre hace miles de años que caminó con Dios, que agradó a Dios. Su caminar fue agradable delante de Dios. Qué consolación al actuar así. Es indudable que desagradaría a muchos. Por cuanto no sois del mundo, por eso dice la Biblia, el mundo os aborrece. Dice Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Algunos no se atreven a ser muy bien cristianos porque les da vergüenza con sus amigos, con sus compañeros. ¿Qué testimonio se puede dar de ti? ¿Estás caminando con Dios? Necesitas ser como Enoc, que algún día se dé testimonio, a pesar de que lo criticaron, a pesar de que se burlaron, a pesar de que lo despidieron, él siguió caminando con Dios. Amén. Y cuando sucede eso, mis amados hermanos, entonces hay una futura bienaventuranza. Está garantizado para nosotros el futuro. Imagínense que Enoc dejó familia en la tierra. Y que dirían, bueno, Enoc desapareció, pero vamos a hacerle un epitafio aquí. El epitafio es lo que ponen en la tumba. Fulano de tal vivió de tal fecha y murió. Y tal vez le pusieron ahí, Enoc vivió 365 años y murió y desapareció porque se lo llevó Dios. Qué tremenda historia, ¿no? Hay algunos escritos bien bonitos cuando leemos ahí en las tumbas de las personas. Pero qué bueno sería que dijeran, fulano de tal caminó con Dios toda su vida, está en los brazos de su Salvador. Estoy dando ideas, y yo espero que vivan toda esta generación y la que viene. Amén. Hermanos, pero él dice la palabra del Señor, él prosiguió caminando con Dios. ¿Cómo? Con sus vestiduras blancas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor le estaba escribiendo a la iglesia de Sardis, después de que a cada iglesia le reclamó algo, menos a la iglesia de Filadelfia, por eso muchos se llaman Filadelfia. Pero no viven como Dios quiere, muchos de ellos no. Pero aquí es Sardis, y el Señor les dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo y tienen vestiduras blancas. Camina con Cristo, camina con Dios, y que tus vestiduras sean limpias, sean blancas. Cuida tu testimonio, cuida tu vida, cuida tu relación con Dios. Amén. Hermanos, las vestiduras blancas es una figura de la transformación de la iglesia en la segunda venida de Cristo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga seremos arrebatados, seremos transformados. Amén. Y estaremos con el Señor. Ese es algo bien especial. Ahora, esta palabra que les estoy dando de cómo caminar en los caminos de Dios se desarrolla a través de una fe simple. No es tan complicado. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 5, hablando de Enoc. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Amén. Por la fe. Aquí nos habla, hermanos, él evidentemente creía que Dios lo llevaría sin gustar la muerte, y así lo hizo Dios. Él creía, él creyó porque conoció a Dios. Al caminar con él, conoció su carácter, lo conoció profundamente, conoció el corazón de Dios,
Entonces dije, yo conozco a Dios. Y si Él lo dijo, yo sé que Él lo va a cumplir. Entonces, por esa fe es que Enoc desapareció. Amén. Por la fe en Cristo, Dios sigue tomando personas a su compañía. Amén. Capacitándolas para que le agraden y transformándolas a su semejanza. Hoy en día, mis amados hermanos, el Señor quiere caminar con ustedes. Dios quiere caminar contigo, quiere llevarte a otra dimensión. Tú ya le conociste, tú ya creíste, gloria a Dios. Tal vez tengas algunas necesidades, tal vez tengas algunas enfermedades. Dios está contigo, eso no es ninguna duda. A veces el aguijón a nuestra carne es para que nosotros aprendamos a depender de Dios en una forma total. Porque somos muy dados, todos los seres humanos, a desviarnos del Señor. Dios permite una prueba, permite un mensajero de Satanás para que abofetee nuestro cuerpo, para que nosotros nos agarremos de Dios. Porque si no nos agarramos de Dios, nos perdemos, mis amados hermanos. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú conozcas sus pensamientos. Dios quiere que tú conozcas su corazón. Dios quiere que entres en una relación, que tú seas como el apóstol Juan, que puedas recostarte en el pecho del maestro y que puedas oír los latidos de su corazón. Y que puedas ser como un bebé, descansar en sus brazos. Así la tormenta esté alrededor de ti. Cuando estaba la tormenta alrededor de los discípulos, Jesús descansaba. Amén. Dice la palabra del Señor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Mis amados hermanos, entremos a esa comunión con Dios. Vamos a ver sus obras, pero más que nada vamos a querer andar en sus caminos. Señor, guíame en tus caminos. ¿Cuál es el propósito que tú tienes a través de esta prueba, a través de esta enfermedad? ¿Qué quieres enseñarme y qué quieres decir a mi corazón? Vamos a ver una última cita bíblica. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y quiero decirles, el camino de Dios no se camina al aventón. No se camina como tú quieras, conforme a tus pensamientos. Ya les di algunas formas, algunos requisitos para andar en los caminos de Dios. Pero el apóstol Pablo lo resume así: que andéis como es digno del Señor. Dios quiere que anden como es digno del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo le gustaría al Señor que fuera tu comunión con Él? Más profunda, más íntima. Amén. Pues pudieras estar en el centro de su voluntad y confiar en Él. Amén. Yo quisiera orar por ustedes en esta hora. Quisiera decirle al Señor que Dios les tome de la mano. Yo no sé cuáles sean tus dudas, las circunstancias que estás viviendo. No sé cuáles sean tus luchas. Tal vez has llorado. Inclusive tal vez en este momento estás pasando por una prueba que te ha hecho llorar y a lo mejor hasta te ha hecho dudar de tu salvación o te ha hecho dudar de tu comunión con Dios. El Señor está aquí. El Señor quiere tomarte de su mano y quiere llevarte en victoria. Aleluya. Dios quiere que tú no te detengas por la crítica, por la burla, por las circunstancias. Quisieras andar en los caminos de Dios. Quisieras ser ese hombre o esa mujer que cambiara el rumbo de su vida, el rumbo de tu familia, el rumbo de tu ciudad,
el rumbo de tu nación. ¿Quieres ser esa persona? Tómate de la mano de Dios. Levanta tu mano, por favor. Empieza a adorarle. Dile: Señor, yo te adoro en esta mañana. No solamente quiero ver tus obras, no quiero ver tus obras y morir en el desierto. Yo quiero caminar en tus caminos, a pesar del mar, a pesar del enemigo, a pesar de las serpientes, a pesar de la necesidad. Quiero conocerte, quiero andar, quiero conocer tu carácter, quiero conocer tu amor, tu perfecta voluntad para mi vida, Señor. Si tú estás pasando por una situación difícil ahora, entrégasela al Señor. Estás enfermo, dile: Señor, yo entrego esta enfermedad que ha estado azotando mi cuerpo. Señor, muchas veces te he pedido que tú me sanes. Señor, yo no tengo la respuesta porque no me has sanado, pero sí sé una cosa. Yo sí sé una cosa, y es que tú me amas, y es que nunca me dejarás, porque tú nunca me prometiste explicarme las cosas que me pasan, pero tú prometiste estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Dígale al Señor: gracias, gracias por estar conmigo en este problema, en esta circunstancia, en esta necesidad, en esta enfermedad, en esta angustia. Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Aquí estoy delante de ti. Te entrego todo lo que soy, Señor. Oh, Señor, yo sé que tú me darás la victoria por medio de mi Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que me da la victoria por medio de mi Señor Jesucristo. Aleluya, porque puedo vivir una vida victoriosa, puedo vivir una vida llena de fe, puedo cambiar el rumbo de mi historia, puedo cambiar la historia de mi familia, puedo cambiar la historia de mi ciudad, puedo cambiar en la historia del mundo, porque voy a andar en tus caminos. Caminaré en tus estatutos, guardaré tus mandamientos. Señor, gracias, porque cuando yo voy por tus caminos, tu presencia irá conmigo y me darás descanso. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.